Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Europa parece decidida esta vez a no cometer los errores del 2009. Y hoy, esta noche, habrá más de un suspiro de alivio en muchos gobiernos del continente, entre otros el nuestro. Se ha desbloqueado el Fondo de Recuperación Económica. Hungría y Polonia han levantado el veto. Eso por la tarde. Por la mañana, el Banco Central Europeo anunciaba que amplía su programa millonario para respaldar la deuda de los países, la deuda pública, para que los gobiernos se concentren en salvar la situación sin estar pendientes de los vaivenes de los mercados a la hora de financiarse. Es una buena noticia, pero también una señal de la hondura del agujero que nos deja la paralización de la actividad mundial. 2020 camina hacia su final y poco a poco va emergiendo la verdadera dimensión de la pandemia. Hoy, el Instituto Nacional de Estadística nos ha dicho aquí que el número de muertos en España en la primera ola fue casi el doble de la cifra oficial publicada por el Ministerio de Sanidad. El Ministerio solo incluye a los que murieron con una prueba de COVID positiva y el Instituto añade además a quienes perdieron la vida con síntomas de COVID pero sin prueba. Y el resultado total son más de 45.000 muertos solo en la primera ola, solo en los 5 primeros meses del año. No hay nada comparable con esa pérdida. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis de este jueves, Miguel Sebastián, profesor de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Pepa. Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Buenas noches. Buenas noches. Y Xavi Vidal Folk, periodista del País. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. El día en 2 minutos, Esther. Naciones Unidas no se mueve de su posición respecto al Sáhara Occidental después de que Trump haya anunciado esta tarde, a través de un tuit, el reconocimiento a la soberanía de Marruecos sobre todo el territorio del Sáhara Occidental. Esto luego se ha traducido en una orden ejecutiva. Y esto a cambio de que Marruecos se convierta en el cuarto país árabe en restablecer relaciones con Israel. Ya lo hicieron Sudán, Bahrein y Emiratos Árabes. Este es el portavoz de Guterres. La posición del secretario general se mantiene sin cambios. Sigue convencido de que una solución a la cuestión del Sáhara Occidental es posible, de acuerdo con las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad. Tengo que decir que nos hemos dado cuenta de estas novedades al mismo tiempo que vosotros. Habéis mencionado un quid pro quo, pero esa es la pregunta que tendréis que hacer a las partes involucradas. España tiene ya la menor incidencia en la Unión Europea, según ha dicho esta tarde el doctor Fernando Simón. La tasa de incidencia acumulada a 14 días está en 188 por cada 100.000 habitantes. Pero Fernando Simón pedía estar atentos. Si llegamos a niveles muy bajos y esperemos que lo consigamos, será muy difícil mantenerlos durante mucho tiempo vis a vis las fiestas navideñas que se nos acercan y que todavía no habremos empezado una vacunación, digamos, a grandes grupos poblacionales, sino que estaremos todavía en los inicios de esa campaña de vacunación y por lo tanto tenemos que mantener muy alta la guardia para tratar de evitar esa muy poco deseable tercera ola. Las vacunas llegarán en menos de un mes, antes del 10 de enero, según ha dicho esta mañana el ministro Illa. Ayer contábamos un ciberataque sufrido por la Agencia Europea del Medicamento. Hoy la máxima responsable de este organismo dice que no ha afectado a su evaluación sobre las vacunas. Hemos sido objeto de un ciberataque durante las 2 últimas semanas. Esto se está investigando. Puedo asegurarles que no va a afectar al cronograma para la entrega de vacunas y que estamos a pleno rendimiento. En Andalucía, donde mejoran las cifras, el presidente Moreno Bonilla ha anunciado que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero se va a permitir la entrada y salida para la reagrupación familiar, pero no se podrán reunir más de 10 personas. Nada de allegados. El término no se utiliza por su ambigüedad. Se abre la mano también a la movilidad dentro de una misma provincia y entre provincias. La otra cara de la situación está en Mallorca. A esta hora empieza el toque de queda en la isla. Se adelanta 2 horas en una jornada en la que se ha alcanzado el número máximo de positivos en un solo día
de esta segunda ola. Ni bares, ni restaurantes, ni paseos, ni nada ya. Peter Chernokoyev. Calles vacías, silencio y algo de viento es lo que se oye en este momento. Durante 2 semanas Mallorca endurece sus restricciones para reducir el número de contagios que hoy baten precisamente récord. 221 nuevos casos en tan solo un día en la isla. Además, los más perjudicados, los bares y restaurantes que ya dan el año por perdido. También el sector cultural, teatros y salas de cine, así como gimnasios y otro tipo de actos han tenido que adaptarse. A partir de ahora, los paseos para ver las luces de Navidad tendrán que adelantarse. La Fiscalía del Supremo avisó en noviembre al rey emérito de que tenía 2 causas abiertas en este tribunal. Diligencias en torno a las posibles comisiones del AVE a la Meca y por el presunto uso de tarjetas opacas. Ahora la Fiscalía está estudiando si esta comunicación impediría al emérito regularizar su situación con Hacienda, como anunció ayer a través de su abogado. Esa regularización, recordamos, ascendería a 678.000 euros. En un par de horas comienzan los 3 días de luto en Badalona por los fallecidos en el virulento incendio de anoche en una nave abandonada. Hay 25 heridos, 9 en el hospital, 3 de ellos en estado crítico. Los bomberos han concluido su trabajo ya y ahora serán los operarios municipales los que se encarguen de empezar a retirar escombros. La situación del edificio es muy delicada. El trabajo de los médicos en la pandemia nos hace olvidar que hacen cosas más allá del coronavirus. Hoy hay una de esas noticias que nos lo recuerdan. El Hospital Clínic de Barcelona ha realizado el primer trasplante de útero en España de una donante viva. Lo ha donado a su hermana, que nació sin este órgano. El trasplante se hizo el pasado 5 de octubre y participó un equipo multidisciplinario de más de 20 personas. Alegrías de la ciencia. Y en la contra de hora 25... El paso de Meirás contará la verdad del paso de Franco por él, pero sobre todo la reivindicación de la figura tan importante para entender Galicia en las letras españolas, que es la figura de doña Emilia Pardo Bazán. El Pazo de Meirás contará todo eso que dice la vicepresidenta Calvo, porque desde hoy vuelve a ser propiedad pública, 82 años después. Pero ¿cuánto cuestan en este país algunas cosas? Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. 82 años. Y menos mal que nos pusimos manos a la obra. Estaba pensando en la dueña original del Pazo, en Emilia Pardo Bazán. Estaba pensando en una historia de Emilio Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán frecuentaba una farmacia de mi ciudad, que es Pontevedra. Y en esa farmacia vivía un loro que se llamaba Rabachol. El dueño de la farmacia era don Perfecto Feijóo. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y cuando ella entraba en esa farmacia y no estaba don Perfecto Feijóo, se enzarzaba insultos con el loro, porque el loro odiaba su perfume. Y se llamaban de todo hasta que un día la cosa fue a mayores y el loro zanjó la discusión llamándola puta a gritos. Los vecinos salieron y se metieron en la farmacia para agarrar a la condesa de Pardo Bazán, porque estaba intentando estrangular al animal, ¿no? Y apareció el dueño, los separó los dos y bueno. Hoy el Estado español, lo que te quiero decir... A ver, vamos a las cosas. Hoy el Estado español lo que ha hecho ha sido recuperar un lugar emblemático, que es el Pazo de Meirás, pero emblemático porque fue el pazo en el que la gran escritora gallega Emilia Pardo Bazán escribía durante 4 meses al año sus grandes obras literarias. Es verdad que hubo un paréntesis, hubo un gran paréntesis, pero ha sido el paréntesis de un loro. Lo que ocurre es que al loro, como animal, esto a lo mejor no lo sabes, se le celebra en Pontevedra todos los carnavales incinerándolo en el acto central de las fiestas. El gran acto del carnaval de Pontevedra es el entierro del Rabachol, porque era un loro deslenguado que se hizo con el afecto de la gente, a pesar de ser un loro bastante machista y muy insultón. Bueno, lo que hemos comprobado hoy es que el entierro de Franco, sin embargo, como se ha demostrado, dura ya más de 40 años. Espero que no se prolongue mucho más en el tiempo. Entierro muy largo, sí, Javois, un beso, hasta mañana. Un beso, chao. Funciona ante pronóstico grave, padecer na carne propia y en llanos ausencia se fue.